El negocio del dolor. Los pacientes se convirtieron en clientes. Es el título del segundo libro de la reconocida periodista Altagracia Ortiz, especializada en salud. Primero nos brindó una especie de resonancia magnética al sistema de salud que, tal y como ella lo dijo, estaba o está en cuidados intensivos, y ahora nos habla del negocio del dolor. ¿Cómo estás, Altagracia? Hola, bien. ¿Y tú, María Elena? Bien, Mari, viéndote, como yo le digo. bien, viéndote recién parida. Así es. Porque es. esto es un hijo. Acabo de dar a luz mi segundo hijo, que es El comercio del dolor. Sí, ¿qué te motivó? Tiene un título con mucho contenido. Sí, El comercio del dolor, yo siempre digo, lo dije desde el primer día que lo puse en circulación, es un grito, es un llamado, es una alerta a que paremos ver la salud como una mercancía. En los últimos años, y yo hablo de 25, 30 años, pero eso se incrementó con la pandemia, se hizo más grande todavía. La salud como mercancía y los pacientes con el modelo neoliberal se fueron convirtiendo en clientes. Cuando el neoliberalismo repuntó y dio nació prácticamente que tiene su mayor desarrollo en Chile y en Colombia, se nos dijo en estos países a nosotros que no podíamos ser pacientes, porque ser paciente implicaba que tú tienes que aguantarlo todo, que tú tienes que ir en esa actitud de, bueno, doctor, aquí estoy yo para que usted me haga el favor. Que si éramos cliente, al cliente hay que atenderlo con prontitud, con rapidez, con eficiencia, con calidad. Pero sucede que eso es una trampa. Caímos en un gancho. Caímos en un gancho, y entonces el sistema de salud nos fue considerando clientes. Y cuando hablo de sistema de salud no hablo solamente de la parte pública, hablo de un sistema completo, de un engranaje completo, de una industria farmacéutica, de un sistema público, de un sistema de hospitalario, de clínicas, de todo lo que, porque es que la salud no es solamente médicos. Claro. Por ejemplo, con el libro hay gente que se lo ha tomado un poco a lo personal. Sucede que no estoy acusando al médico. El médico es una parte. El médico es una parte del engranaje. El médico, María Elena, también está atrapado en esa industria donde está atrapado el paciente. El paciente es el más atrapado de todos. Pero el médico también está atrapado con ese síndrome del quemado, ese síndrome donde un médico tiene que tener 3 y 4 empleos y no puede ser eficiente en ninguno. El capítulo 9, tú sabes que El comercio del dolor tiene 35 capítulos y 266 páginas. En el capítulo 9, yo hablo de una paciente que iba a su endocrinólogo, iba lunes, y el viernes cuando iba a llevarle las analíticas, los estudios, el médico decía, a ver, recuérdeme su caso. ¿Y el expediente? Y entonces el expediente, ¿y dónde está la historia clínica? ¿Y yo qué soy? Soy un caso, yo soy un expediente. Tú no recuerdas mi historia, ¿quién soy yo? Pero se supone que el médico, algunos lo hacen en computadora, hay otros, no sé por qué, tienen su estilo manualmente, pero llevan su récord. Así es, pero ¿qué ocurre? Que el médico se va quedando en que no es, el eje central del comercio del dolor no es el médico. Lo que pasa es que al hablar, como el médico es el jefe del equipo, parecería que es a él que nos estamos refiriendo al engranaje del mercado de la salud, porque es un mercado. Sí, y no mercado en el sentido negativo. El mercado es una palabra válida también, claro, pero es un mercado donde además todo se compra y se vende. Entonces tú decías el neoliberalismo, hablas de 25, 30 años, o sea que no solo tiene que ver con el sistema de seguridad social en el que tenemos como 20 años, va más allá. Pero hace 25, 30 años aquí había sistema público y sistema privado. El 7% de la población, este es el comercio del dolor, el 7% de la población estaba afiliada en el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y menos de un 7% estaba en las llamadas igualas médicas, que era que si tú trabajabas en una empresa privada, esa empresa privada te daba una especie de seguro que tenía algunas cosas muy puntuales, algunas coberturas muy puntuales para partos, algunas cirugías, y tú pagabas una parte y tu empleador pagaba otra. Pero el sistema, yo digo en el libro, el sistema dominicano de seguridad social, con la ley 8701, aquí se nos vendieron ideas muy bonitas, y no es que esté diciendo que no debe existir la ley,
Pero salud para todos, salud para democratizar todos, así es, máquinas, muchos equipos bonitos. Ahora, eso nos mejoró realmente. Tenemos diagnóstico, humanizó. Hay María Elena, un nivel de deshumanización enorme en el sistema de salud dominicano. ¿Cómo se refleja eso? En el paciente tratado como mercancía, en el paciente cosificado, tratado como si fuera una cosa más. Cuando tú no eres suficientemente respetado, cuando tú no eres suficientemente valorado como que el ser humano que tú eres, cuando a ti se te cosifica, tú no estás siendo, pero además el hecho de que tú tengas, en este momento por ejemplo, tú llevas una analítica, tienes que pagar por todo. Lo primero que es un sistema donde todo se paga. Las diferencias, tú vas esta semana a un consultorio, te revisan la siguiente semana cuando llegas a las analíticas, tienes que pagar. Sí. Tiene que pagar por el ingreso, tiene que pagar porque te admitan por una emergencia, hay copagos que el sistema no ha podido vencer. Y esos son aspectos solamente del comercio del dolor. Es un libro mucho más amplio. Tiene, por ejemplo, el tema de tanta deshumanización que me preguntabas hace un momentito, ¿cómo se refleja? El caso de un médico, eso es un hecho real, que dijo a una paciente que esperaba el parto, cuando abra la pata la atendemos. ¿Cómo? Eso es deshumanización, eso es violencia. Dios mío. O el caso de un paciente de Higüey que llevó su esposa, su compañera, a dar a luz, murió el niño, murió la esposa, murió su compañera, pasó por 4 centros. O el caso del joven Magallanes, que lo fueron rotando de hospital en hospital. Sí. La rotación, muchas veces en los centros privados, te rotan si se dan cuenta que tu seguro no te cubre. Y entonces dicen, no hay camas en este centro. Es que no hay espacio porque no tienes el seguro con cobertura. No tiene cobertura. Entonces se trata, señores, de un sistema altamente mercantilizado, altamente deshumanizado, donde la salud es una mercancía, el paciente es un cliente y entonces tenemos que tratarlo como tal. A veces se indican estudios innecesarios por una comisión que se tiene o porque son socios de ese centro de imágenes. ¿Eso pasa también? Lo grande es que sí, claro que ocurre. Lo grande es que todo esto duele cuando se plasma en un libro. Cuando tú lo plasmas aquí duele porque se queda. Pero, por ejemplo, hay una investigación que yo hice y que está en el libro para el periódico Hoy, que fue la colocación de stent. Ay, sí, de más recuerdo. 2, 3 y 4 estén colocados en el corazón de una gente sin la necesidad. La historia no se la inventó la Altagracia Ortiz, la historia la contaron médicos cardiólogos a quienes le dolía que se hiciera eso. Duele cuando se escribe, pero eso es la práctica. Estudios, por ejemplo, mi colega y amiga Doris Pantaleón planteó en una investigación para el Listín Diario la colocación de prótesis para óseas, ¿cómo se llama? Material de osteosíntesis de baja calidad, y ella recibió hasta amenazas para que dejara de escribir el tema, porque es una industria sumamente bien orquestada que comercializa con el dolor de la gente, lamentablemente. Quizás esa es la que cubre la administradora de riesgos de salud, pero no tiene la calidad que exige el médico, que pide el médico. Y María Elena, el que puede tener un seguro internacional se va del país. Aquí los que podemos, entonces tenemos un plan complementario, porque no nos cubre lo suficiente, y entonces la gente dice, bueno, son las ARS. Las ARS también, pero las ARS ponen lo que el plan básico, nosotros no tenemos seguridad social, nosotros tenemos un plan básico, que eso fue lo que se aprobó en el año 2007. Claro. Entonces, es todo ese conglomerado de cosas sin resolver, que yo planteo, no que el Estado tome la cosa por los cuernos. Aquí hay tomadores de decisiones que deben ponerle ya el cascabel al gato. Decidir con la salud. La salud es un bien, es un derecho humano. Altagracia, decías que la pandemia agravó todo, disparó todo, dijiste al principio. Así es. ¿Por qué? Lo primero que se hizo, yo creo que nunca como antes se hizo tanto dinero como con la pandemia. Recuerdan que el propio presidente Luis Abinader se quejó amargamente en varios foros internacionales y dominicanos sobre el egoísmo de la industria farmacéutica. Ay, sí. Y de los países que acapararon la vacuna, no les importaba quién muriera, les importaban los suyos.
El Papa Francisco llegó a hablar de eso también. Aquí... Ni siquiera las organizaciones a nivel mundial de la salud No, podían señor. garantizar una distribución equitativa. No, señor, no, señor. Los países pequeños tuvimos que agenciárnosla como pudimos para lograr vacunas. Y la República Dominicana afortunadamente tuvo sus aciertos en todo eso. Y el precio de las pruebas, de las mascarillas. Recuerdo cuando comenzó la pandemia que se decía, pero ¿por qué una prueba tiene que costar 4.200 pesos en la República Dominicana cuando cuesta $13 fuera del país, en Centroamérica, por ejemplo? Claro. Y tú sabes que aquí se hizo negocio en su buena. En este momento, si tú vas a hacerte la prueba de COVID, no tiene cobertura. Sí, así Tienes que ir a hacer una fila de salud pública o tienes que tomar o comprar una prueba rápida. Entonces la pandemia, todo se cebó, pero además la pandemia de COVID le levantó la falda al país y al mundo, yo diría. Porque fíjate, por ejemplo, cómo se incrementó el cáncer. 2 años sin que la gente se chequeara. 2 años sin poner vacunas. 2 años, si tú te tocaba hacerte la mamografía, tú no te la hiciste, pues ahí está un diagnóstico de cáncer. Si te tocaba el Papa Nicolau, un diagnóstico de cáncer de cervix. Entonces yo diría que la pandemia levantó la falda al mundo y levantó la falda al país. Y ahora una secuela o de la enfermedad, porque los médicos te lo dicen, o sea, una secuela del COVID, desde CELIE que te habla de problemas neurológicos a cardiovasculares. También. Cardiovasculares. Y en el caso de algunas vacunas también hay médicos que están observando efectos. Hay teorías, lo que pasa es que tampoco una serie de hipótesis sobre la vacunación en sí, pero tampoco tenemos argumentos científicos en sí para decir no te la ponga. Claro. Porque también las vacunas han salvado muchas vidas. ¿Y qué hacer para salir de este comercio del dolor? Pienso que el Estado tiene que tomarla. Alguien tiene que organizar la cosa. Alguien tiene que organizar la cosa, pero también yo planteo, María Elena, y lo planteo en el comercio del dolor, la sociedad dominicana debe empoderarse y debe reclamar la salud como un derecho. La salud no es un asunto médico, porque si se trata de todo mi bienestar físico, espiritual, medioambiental, entonces yo soy parte de. ¿Cuándo la gente se da cuenta, por lo general, que la salud es importante? Ya cuando la ha perdido. Cuando la ha perdido. Sí. Entonces, ay, Dios mío, porque yo no sabía. En el primer libro, en Cuidados Intensivos, yo narro la historia de una periodista. Se sentaba cerca de mí en el periódico Hoy. Yo todos los días escribía, más de 20 años escribiendo temas de salud. Pero un día ella fue al médico y no le cubrían nada. Y ella vino y me dijo, mira, escribe sobre ese tema. Y yo le dije, pero tú no lees lo que escribo. Yo escribo siempre. Yo escribo siempre, pero ella se dio cuenta el día que fue y no tenía ninguna cobertura. Dios santo. Entonces, ¿qué planteo? Que los ciudadanos se empoderen, que la gente exija. ¿Tú ves lo que se está planteando ahora, la modificación de la ley? ¿Tú has visto escasos ciudadanos entienden eso? ¿Tú entiendes que así como en un momento dado se lanzaron a la calle por el 4%. Yo creo que sí. Por lo de cero corrupción, cero impunidad, en un momento dado para evitar la instalación de una cementera en el área de influencia de los haitíes, o sea, o por tema de medio ambiente o lo que sea, hay que salir a la calle para defender ese derecho a la salud. Yo creo que la Plaza de la Bandera debería volver a llenarse y el tema debería ser la salud, exigiendo que los gobiernos, que el gobierno de turno en este caso, porque ya no se lo podemos pedir a los PLDistas que tuvieron 20 años ahí, a los que están en este momento, se empodere y valore la salud. ¿Tú crees que la salud es inaugurar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, la más grande de las megas obras de todo Centroamérica y el Caribe? No, eso no es salud, es una mega estructura. Salud es que tú, si tienes una gripe, tú puedes ir a la unidad de atención primaria de tu sector, sin la necesidad de coger para un centro de cuarto nivel, de tercer nivel. Es eso, es que tú tengas acceso donde ir, hacerte una radiografía, que yo me lo pueda hacer, y que yo vaya con la confianza de que el prestador de servicio no está abusando de mí. Aquí se habla de prestadores de servicio que necesitan mandar un hijo a Europa, y aquí se ha operado gente sin necesidad de cirugía. Increíble. O sea, y eso está documentado, y eso lo tienen, por ejemplo, cuando hice... ¿Te acuerdas que ganó un premio inclusive las falsificaciones médicas? Eso está documentado, médicos falsificando expedientes. Pero cuando se hizo la serie de trabajos sobre los dispositivos cardiovasculares, los archivos del Seguro Nacional de Salud de SENASA tenían todo eso. Ahora, es un país pequeño donde investigar es un problema. ¿Te amenazan? Te amenazan o te
Hay muchas formas en país pequeño donde todos somos 2 o 3 gatitos, imagínate tú. Te cierran puertas. Te cierran puertas, te dicen, mucha gente se pone guapo, se pone bravito, lo cual importa poco para un periodista que alguien se Es ponga agotador guapo. cubrir esta fuente como lo haces tú, descubriendo tantas situaciones irregulares y quizás sintiendo la impotencia de que esto no se está cambiando. Cuando puse el libro en circulación decía que muchas veces yo he llorado escribiendo algunas crónicas, he sentido rabia, impotencia. Sin embargo, hay también satisfacciones que se tienen. Por ejemplo, en la República Dominicana hace 20, 18 años, no había agua en los hospitales para dializar a los pacientes. Y a reportaje limpio se logró que ya hoy día no es un problema de salud que los pacientes se puedan dializar. Ya le dan los medicamentos, la palabra da implica mendicidad. Ya los pacientes tienen derecho y fíjate que la Seguridad Social inclusive le cubre 3 millones de pesos para un trasplante renal. Eso no se dice todos los días, porque los trabajos que tú logras periodísticamente la gente no reconoce eso, ni tiene por qué estarlo reconociendo tampoco, pero se logra a trabajo limpio, en el caso mío desde periódicos, desde un medio televisivo, en el caso de ustedes todos los días que los escucho, pujando desde diferentes medios de comunicación. El periodismo es contar esas historias tristes, pero también tiene muchas satisfacciones al hacer esas crónicas. Gracias, Altagracia, por tu servicio y vamos a empoderarnos para defender ese derecho a la salud. Como decías, a la plaza, nos vamos a la plaza, nos vamos a las calles, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque basta ya. Así es. Gracias y éxitos con este segundo libro. No sé si vendrá un tercero. Vamos a ver. De seguro que sí. La próxima vez hago poesía, un cuento. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. A empoderarnos para exigir este derecho a la salud y también a empoderarnos para organizar nuestras finanzas y a tener control sobre el alcohol. Evitar siempre los excesos. Gracias por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.